vamos a ver el último milagro, señal que Juan nos enseña en su evangelio, y es el milagro de resucitar a un muerto, a un hombre llamado Lázaro. Pero toda la historia está en un capítulo. Vamos a leer y de ahí voy a compartir con ustedes algunos pensamientos tocante esta porción de la Biblia. Vamos a leer Juan 11, versículo 1. John chapter 11, verse 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Una vez más, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y hoy vamos a añadirle y vas a decir, y a mí. All right? Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro y a mí. Una vez más. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro y a mí. 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí quiere decir maestro, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. 9. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En el Nuevo Testamento, después de los evangelios, cuando hay referencia a los hermanos, a los creyentes en Cristo Jesús, y habla de la muerte de los creyentes en Cristo Jesús, la mayoría de las veces no se usa la frase o el término muerto. La mayoría de las veces habla de que duermen, right? Duermen en el Señor, duermen, porque uno que duerme va a despertar, right? Y uno que muere en Jesús despierta, right? Despierta, resucita. Dice el versículo 14, verse 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ese sí era bravo. 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos, eso quiere decir los líderes religiosos, habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. 21. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Una vez más. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios. Estas palabras no se le dice a uno de los discípulos, no se le dice a Pedro, no se le dice a Pablo, no se le dice a Juan, no se le dice. No. Estas palabras no se le dicen a la mamá de Jesús, a la Virgen María, a María, right? Que después de Jesús tuvo otros hijos, pero eso es otro tema para otro tiempo, right? Estas palabras solamente se dicen de Jesús, right?
todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Right? 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ya le pregunta, ¿crees esto? Do you believe? 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto quiere decir que Jesús tuvo compasión. 34. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. 35. Jesús lloró. Mira, hubo un tiempo, una época en la iglesia, y no muchos años atrás, donde los hermanos en la iglesia, no nomás el pastor, los hermanos en la iglesia se memorizaban versículos, se memorizaban porciones de la Biblia, right? Se memorizaban las escrituras. Pero eso se ha ido perdiendo y parte se ha ido perdiendo porque vivimos en tiempos donde todo es rápido y nuestra mente no se dificulta a tomar tiempo a leer, es difícil para muchos a memorizarse. Por tanto, TikTok, por andar en el TikTok, el famoso TikTok, right, like that. Pero mira, les voy a decir, a lo menos debe de haber si nunca te has memorizado un versículo en la Biblia, a lo menos apréndete Juan 11:35. Jesús lloró. All right? I mean, you should at least know that one, right? You know, ¿qué es tu versículo favorito? Jesús lloró, right? Juan 11:35. All right, 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, una vez más, con compasión. Déjame decirte que Jesús tiene compasión para ti en este momento. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si creyes, verás la gloria de Dios. Una vez más, versículo 39. Go back to 39. Señor, lleve ya, porque es de 4 días, right? Después de 4 días de estar muerto, pues hay un olor, right? Hay un olor horrible. Y alguien que ha olido a algo muerto, un animal muerto, una persona muerta, especialmente después de días, es un olor que nunca se te olvida. You never forget that smell. Yo me recuerdo que cuando estaba en la prepa, en el high school, una vez en la casa de mis papás eran de 2 plantas y mi papá subió al segundo piso a decirme algo y
y nomás caminó por el pasillo y dijo, algo está muerto aquí. Mis hermanos, nosotros no olíamos nada y él dijo, algo está muerto aquí. Right? Y eso me dice, Rubén, métete al attic. ¿Cómo que me meto al attic? Dios, a ver qué hay. Yo no me voy a meter al attic. ¿Qué tal si es una persona muerta? Y like, I don't know, y no, métete al attic. Y estoy seguro que es una ardilla o algo. Entonces, vamos a decir que era una ardilla. Entonces le digo, ¿y si hay una ardilla muerta, ¿qué voy a hacer? Y ellos, pues lo vas a agarrar. ¿Y cómo lo va a agarrar? Me dio 2 bolsas de Walmart. Y ten con esas 2 bolsas, agárralo, mételo aquí. Amén, ciertamente. Había una ardilla muerta. Y ¿sabes qué? Desde entonces, entro a lugares y hay algo muerto aquí, right? I mean, nunca se te olvida. You just never forget it, right? Y Marta le dice a Jesús, ya tiene 4 días de estar muerto. Ya, hiede ya, right? It smells, there's a smell to it. Versículo 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy, ¿por qué? Por haberme oído. 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú enviaste algún santo. No dice eso. Para que crean que tú enviaste a un virgen. No dice eso. Sino que dice, para que crean que tú me has enviado. Nuestro Padre Celestial ha enviado un Salvador. Ha enviado a alguien a salvarte, a alguien a rescatarte. No fue un ángel, no fue un profeta, no fue un apóstol, no fue un pastor, no fue un predicador, no fue una virgen, no fue un santo, sino que fue su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y unos dicen que tuvo que decir Lázaro, porque si simplemente hubiera dicho ven fuera, otros muertos se hubieran resucitado, right? Pero le llamó por nombre, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo, desátale y dejadle ir. Ok, ahí nos detenemos. Una palabra clave que Juan usa muchas veces en su evangelio es la palabra creer. Solamente en el capítulo 11 se habla de creer 8 veces. ¿Qué quiere decir a creer? Anoche en las cantinas habían hombres y mujeres que si tú hablas con ellos te dirían, pues yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Anoche hubieron hombres que le fueron infieles a sus esposas, mujeres que le fueron infieles a sus esposos, que si tú hablas con ellos, ellos te dirían, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Anoche hubieron hombres, mujeres en fiestas, emborrachándose, unos quizás haciendo drogas, otros participando en cosas que no honran a Dios. Pero si tú hablaras con ellos uno en uno, one on one, ellos te dirían, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué quiere decir creer? Creer no es simplemente como a reconocer, pues yo que reconozco a Dios, yo reconozco a Jesús. No, creer es mucho más que eso. Creer produce en nosotros obediencia. Una creencia verdadera produce en nosotros obediencia, produce en nosotros un cambio, produce en nosotros fruto. A creer en Jesús es entonces a tener el Espíritu Santo en ti, y el Espíritu Santo empieza a producir fruto. Por eso se habla del fruto del Espíritu Santo. A creer no simplemente decirlo, no, a creer es a vivirlo.
Si tú dices que tú crees en Jesús, si tú dices que tú crees en Dios, entonces tu vida debe demostrar que crees en Jesús. Tu vida debe demostrar que crees en Dios. Tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de reaccionar, tu manera de ser. Right? Cuando tú viniste a Jesús, tus compañeros deben de decir después de un tiempo, hey, you're different, right? Hey, como que si eres diferente, right? Y la respuesta es sí, soy diferente porque creo en Jesús, right? He puesto mi fe en Jesús. Las cosas viejas pasaron, hubo un tiempo viejo, hubo un hombre viejo, pero ahora en Cristo eres una criatura nueva, eres una persona nueva, por eso se habla de renacer o de nacer de nuevo. O sea, hubo una persona que no conocía a Jesús, pero cuando viniste al conocimiento de Jesús y pusiste tu fe en Cristo Jesús, empezaste a decir, yo creo que Jesús es el Señor, yo creo en su muerte y su resurrección. Well, you should be a different person. Debes de ser una persona muy diferente, totalmente diferente. Right? Que ya no busco los placeres de este mundo, no busco los placeres de esta carne, porque la carne siempre quiere ir a una dirección que es opuesto a donde Dios está, sino a creer en Jesús es buscar que es la voluntad de Dios, que es el camino del Señor que debo de caminar. Right? ¿Qué es lo que a Dios le agrade? Y voy a vivir una vida que le agrada a Dios. Right? To believe. Y vemos aquí un gran milagro. Vimos un gran milagro cuando sanó al hombre que había nacido ciego. Y ahora vemos otro gran milagro, un gran señal de que resucita a uno que no tenía minutos o momentos de estar muerto. Tenía días, tantos días que ya lo habían preparado y lo habían sepultado. Y aún así, 4 días después, Jesús lo resucita. Y todos estos milagros o señales, les recuerdo, que no simplemente son para enseñar el poder y autoridad de Jesús, sino que son señales, nos dan testimonio de quién es Jesús. Right? Who is Jesus? Ahora, obvio, todo esto se trata de la resurrección o a veces le llamamos la vida eterna. Pero antes de hablar de la vida, tengo que hablarles de la muerte. Right? Porque créeme que cuando te digo, tarde o temprano, y yo espero que para ti va a ser bien, bien, bien tarde, pero tarde o temprano, tú vas a morir. Right? And maybe me too. No, vamos a morir, right? We're going to die. Okay. El año 2020, 2021, they were tough years, rough years. Mira, en el año de 2020 a 2021 hice un promedio de 2 funerales por mes. Right? Para darles una idea de 2 funerales por mes, ahorita estamos en septiembre de 2022 y no he hecho un funeral este año. So eso te da una idea de 2 funerales por mes. That's a lot of funerals. Y todos aquí, en múltiples ocasiones, tuvimos que confrontar la muerte, ya sea un conocido, un familiar, un hermano de la iglesia. En el año 2021 fue difícil para la iglesia. Perdimos varios hermanos que se congregaban aquí, varios hermanos que estuvieron con nosotros por muchos años. Mi hermano Carlos Medellín, mi hermano Bertín, mi hermano Joe Moreno y otros. Y en unos funerales a veces comparto de que no fuimos creados para morir. Dios crea a Adán y Eva, crea a los aves del aire, las bestias de la tierra, los peces del mar. Agarra tierra, polvo y empieza a formar un cuerpo y de ahí sopla vida en ese hombre llamado Adán. Duerme a Adán y de su costilla saca y forma a la mujer. Y ahí tenemos a Adán y Eva. Y Dios a Adán le da una regla, un mandamiento, just one commandment. Le dice, no comes del árbol de la ciencia
del bien y mal. Puedes comer de cualquier otro árbol, pero no comes del árbol de la ciencia del bien y mal, porque el día que comes de este árbol, ciertamente morirás. Los que tienen niños saben que cuando tú le dices a un niño no hagas esto, es muy probable que lo van a hacer. Mi Raquelita le encanta, a mi Raquelita le encanta a ponerse maquillaje. A mí le encanta ponerse maquillaje. Y le encanta lip balm. Lip balm es como cuando se te secan los labios, right, like that. O como vaselina, right, like that. Nomás que no nomás se lo pone en los labios. Se lo pone en los cachetes. Se llena el pelo de vaselina, de lip balm. Y ayer mis suegros las iban a levantar a ir a un paseo. Y no sé dónde ella encontró así un botecito así de lip balm, de vaselina, vamos a decir. Y me dice, oh, look, papi. Y me dice, I put some on. Y le digo, no, por favor, no, ahorita te van a recoger y no, en la tarde, en la noche. No, ahorita. Y me dice, little bit, like that, un poquito. So le digo, ok, little bit. Son frente de mí, nomás se puso un poquito, okay. Pero yo me ocupé porque andaba cuidando a Baby Ruth mientras que Nayeli se estaba alistando y se desaparece Raquelita, pero yo no puse cuidado. Y de repente oigo después de unos 20 minutos, oh my goodness. Y dice Nayeli, babe, look. Y pues, ¿qué? Y voy para allá. Y oye Raquelita mis pasos. Y ¿sabes qué hace? Hace y se lo mete todo en el cabello, right? So, tiene todo el cabello, toda la cara con limón de huerco. Yo me imagino que así fue Dios cuando dice, no comen de ese árbol. Y Eva y Adán comen, y dicen, huercos estos que me tocaron. Desobedecieron. Eva, tentada por el serpiente, extiende su mano. Nos dicen que era una manzana, o no sé si era una manzana, un durazno, no más sé que era fruto. Agarra de ese fruto, come, pasa el fruto a Adán y Adán come. Yo de niño decía, si yo hubiera sido Adán, si yo hubiera sido Adán. Y Eva me dice, ten, come, yo le hubiera dicho, Dios, mándame otra porque esta no sirve, right? Sorry guys, sorry men, right? No era nada. No es verdad. Porque cada vez que he pecado, cada vez que he desobedecido, cada vez que has pecado, cada vez que has desobedecido, tú también has extendido tu mano y has comido de ese árbol. Comieron de ese árbol y en un instante se dieron cuenta que estaban desnudos. Comen de este árbol, ciertamente morirán. En un instante murió la inocencia del hombre y de la mujer. Y de ahí vino Dios en el fresco del día a pasarse tiempo con ellos. Hicieron algo que nunca habían hecho antes de este momento. Se escondieron. Y se habían tratado de cubrirse con unas hojas. Y Dios tuvo que sacrificar unos animales inocentes a cubrirlos con cueros. Unos animales derramaron sangre para cubrirlos con cueros, porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte tiene un sentido de separación. Y Dios dice estas palabras, dice Dios, vamos, plural, a sacarlos del jardín antes que comen del árbol de la vida y sean como nosotros, plural, y viven para siempre. Y solo los corrieron, los sacaron del jardín. Porque en medio de ese huerto, donde estaba el árbol de la ciencia del bien y mal, había otro árbol. No fuimos creados para morir. Fuimos creados para comer del árbol de la vida y vivir. Pero esa fue la manera que nuestros padres, Adán y Eva, introdujeron la muerte. Murieron en su inocencia, murieron en su relación con Dios, murieron en ser separados con Dios, y de ahí con el tiempo murieron físicamente en que la alma fue separado del cuerpo. Versículo 21, verse 21 dice,
Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y ella responde y dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y esta palabra para resurrección o resucitar quiere decir a renacer, a levantarse de nuevo, a vivir de nuevo, a renacer, a levantarse de nuevo, a vivir de nuevo. Versículo 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tenemos una promesa, y esa promesa lo encontramos en Cristo Jesús. La promesa es una promesa celestial, es una promesa eterna, de que si tú crees en Cristo Jesús, aunque estés muerto, vivirás, porque Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Dios envió un Salvador, y ese Salvador vino a rescatarnos, a salvarnos, para que cuando ese día venga, porque va a venir ese día, tú y yo podemos tener paz en nosotros. Por eso la palabra de Dios habla de un paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra de Dios dice que en Jesús tú eres más que vencedor. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte, y por medio de Cristo Jesús tú también vas a vencer la muerte, vas a vivir. You're going to live. Les voy a decir algo que no quieren oír, pero soy pastor y a mí me toca hablar la verdad. La muerte está cerca. Y la muerte está cerca a ti. David decía que solamente había un paso entre él y la muerte. ¿Qué tan cerca está la muerte? Un paso. Un paso. La muerte está cerca, está a un paso. Y no respeta edad. Primer funeral que hice en el año 2020, al nieto de unos hermanos que se congregan con nosotros, y el niño tenía como 7 o 8 años de edad. No respeta tu estatus en la sociedad. La funeraria en el año 2020 me llamaron y: Pastor Rubén, sí, mira, una familia necesitan un ministro, ¿tú crees que puedes venir a hacer el servicio? Y cómo no, fui. Y era de un hombre que era sumamente rico aquí en Houston, pero la muerte lo agarró. No respeta raza, no hace acepción de persona, la muerte. Y está aquí, a un paso de ti y de mí. El lunes me habló el pastor doctor Irvin de León. Unos de ustedes lo conocen por Radio Aleluya, el diálogo pastoral. Me dice: Pastor Rubén, quiero que vengas a mi programa y de ahí te voy a llevar a comer. Ok. So estuve en su programa el martes, y de ahí fuimos a comer, y los que escuchan su programa saben que él es un piloto. Y dijo: vamos a ir en mi avión, y tiene un avión pequeño. Y le dije: no, me pega ansiedad, right? No me da ansiedad de volar, me da ansiedad de estar todo encerrado, right? Pero it was okay, right? Y cuando fuimos a comer y cuando regresamos, me dijo: tú vas a volar, yo te voy a dar tu primer clase de piloto y tú vas a volar, right? Y let's just say, estoy aquí, todo salió bien, right? You know, I'm here, I made it, right? Like that. Pero me dice, le mandé una foto a mi familia y me dice mi mamá: ya no te juntes con el doctor de León. You know, like that. Ya no te juntes con el doctor de León. Y le digo: mamá, tú nos creaste con la frase de mi mamá, siempre era: nadie se va antes de tiempo. Nadie se va antes de tiempo. Un día tú y yo vamos a morir. Me recuerdo unos años atrás, alguien había muerto, no me recuerdo quién era, y llegué yo a la oficina de la escuela y me dijeron: oye, ¿supiste que Junano murió? Y
Y dije, no supe. Y cuando hablamos y tratamos con la muerte, siempre hay como una seriedad, siempre para unos aún hay como un temor, hay como un momento raro. En inglés decimos awkward, right? It's like an awkward thing, porque no fuimos creados para morir. Y nos quedamos allí y todos estaban quietos después que habían anunciado que esta persona había muerto. Y dije, well, porque I have a big mouth, I have to say something, right? Y nos digo, well, un día dirán lo mismo de mí. El pastor Rubén Villarreal ha muerto. Y eran puras muchachas en la oficina y todas empezaron, no digas eso, no digas eso. Les dije, hey, no dije que mañana dirán esto de mí, dije un día, como 50 o 60 años de hoy van a decir eso de mí, right? They're like, tomorrow, calm down. Pero para muchos, cuando se trata de la muerte, hay un miedo, hay una inseguridad, hay una ansiedad que se mueve. Pero te recuerdo que para nosotros hay esperanza. Nosotros no debemos de tenerle miedo a la muerte. La muerte es como pasar por una puerta. La muerte es como nacer, right? Decía mi papá que el niño en el vientre de su madre está en un mundo y un día ese niño sale de ese mundo. Ese niño está en un mundo, ese mundo en la vientre está oscuro, está calentito, está mojado, right? Like hay líquido, right? It's wet, y 100% depende de su madre. Pero ya llega ese momento donde da luz y nace esa criatura y entra a un mundo totalmente diferente. En vez de oscuro hay luces y luces bien brillantes. Right? En vez de estar solo con su madre, de repente hay un cuarto lleno de gente. Right? Donde siempre ha estado mojado, luego los empiezan a secar. Y de ahí tiene que aprender a comer, no simplemente depender de que está conectado a su madre. Y es un mundo muy diferente, pero nadie llora, todos celebramos. Celebramos el nacimiento, porque es una victoria. Por los que mueren en Cristo Jesús, porque Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Déjame decirte que cuando el día viene y va a venir de que tú mueres, si tú mueres en Cristo Jesús, va a ser un día gloriosa, va a ser victoria para ti, vas a ser más que victorioso. Because we have a Savior, porque tenemos un Salvador, tenemos a alguien que ha venido a rescatarnos. Pero tenemos que contestar la pregunta, ahora, ¿qué debo de hacer? What must I do? ¿Qué tengo que hacer? El versículo 15, verse 15. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creas. Okay. Vamos al versículo 26, verse 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Right? Believe. Creer debe de producir en nosotros evidencia que creemos. Right? No es suficiente decir, bueno, yo creo y la vida continúa. Sino de que a creer, se nota que crees. Right? Se nota que eres un creyente. Hay fruto en tu vida, fruto del Espíritu Santo, los bienaventurados, las enseñanzas que dio Jesús de los bienaventurados. Pero de ahí tenemos que contestar la pregunta clave, ¿creer qué? Right? Creer en Jesús, ok, ¿creer qué de Jesús? Right? Mira el versículo 27, porque en el versículo 27 vemos cosas sumamente clave. Responde Marta con sí, Señor. Right? So hay que creer que Jesús es el Señor. Right? Dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Right?
Señor quiere decir que Él es el amo, que Él es el dueño y nosotros le pertenecemos a Él. Literalmente quiere decir que Él es el dueño y nosotros somos sus esclavos. Hoy en día, para que se oiga nice, decimos Él es el jefe, el dueño y nosotros somos sus siervos, pero literalmente quiere decir esclavos. Y de ahí dice, yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? Pues recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. El griego era el idioma común, era el idioma del comercio, todos hablaban griego. Es como en el día de hoy. En el día de hoy el inglés, English, es el idioma más común que se habla en la China, en Latinoamérica, en Europa. Todos los alumnos están aprendiendo inglés porque es la palabra, es el idioma que se usa. La semana pasada vinieron la prima de Nayeli, ella y su esposo. Ella se casó con un italiano de allá y tiene 10 años viviendo en Italia. Y van a estar aquí en Houston unos días. Y dice Nayeli, vamos a ir a recogerlos del aeropuerto. Y dije yo, pues ¿cómo me voy a comunicar? Yo ni sé hablar italiano. Todo lo italiano que yo sé es pizza y pasta, right? Like that. En sí, le encanta al italiano pizza y pasta, pero no quiso comer pizza y pasta de aquí porque dice que aquí no sirve. So dije, ok. So no lo llevé a Olive Garden. I don't even eat Olive Garden. Bácala. Anyways, so, pues, ¿cómo vamos a hablar? No, entró al carro hablando, ¿qué creen que hablaba? Inglés. Inglés. Eso platicamos en inglés. La palabra Cristo en el Nuevo Testamento, que fue escrito en inglés, es la misma palabra en el Antiguo Testamento que se dice Mesías. Cristo y Mesías quieren decir lo mismo, nomás que uno basado en griego, el otro basado en hebreo. Y Mesías quiere decir el ungido. En el Antiguo Testamento habían 3 personas que eran ungidos. Los profetas eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos y los reyes eran ungidos. Y ser ungido es como decir, este es el oficial, este es el reconocido. Un profeta ungido quiere decir que él era el oficial, era reconocido como un profeta de Dios. Un sacerdote ungido quiere decir, este es un sacerdote oficial reconocido como sacerdote de parte de Dios. Un rey, el rey David fue ungido 3 veces, es decir, es reconocido como el rey ungido de parte de Dios. Y Jesús representa esto y mucho más, ¿no? Un profeta es el que da la palabra de Dios, pero Jesús es la palabra de Dios. Por eso dice Juan en el capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Right? No solamente es Jesús un sacerdote, sino que Hebreos nos enseña que Él es el sumo sacerdote, que quiere decir que Él es el sacerdote más alto. Y de ahí no solamente es rey, pero es Señor. Él es el rey, el Señor, rey de reyes, Señor de señores, el dueño, el jefe, el amo de todo el universo, de este mundo, y gloria a Dios de nuestras vidas. Thank you be to the Lord. So, cuando hablamos de Cristo, de Mesías, de Jesucristo, o de Cristo Jesús, we need to know what this means. Tenemos que entender lo que esto significa. Y de ahí dice que Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero algo diferente cuando uno dice que Él es el Hijo de Dios. Cuando Jesús hablaba del Padre, mira, la gente en los días de Jesús, los judíos creían que ellos eran los hijos de Dios, así como Adán era hijo de Dios. Pero la manera que Jesús decía que Dios era su Padre y la manera que Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, era algo que la gente entendía, que lo que Jesús estaba diciendo era que Él era semejante a Dios. Y como solamente hay un Dios, lo que Jesús estaba diciendo es que yo soy Dios. Por eso Juan inicia su evangelio diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Jesús era con Dios y de ahí dice, y el verbo era Dios y Jesús era Dios. Y de ahí habla de que tomó carne y vino y anduvo entre nosotros. Hay gente que batallan con esto de cómo Dios se va a revelar en forma de un hombre. Pues en los días de Moisés se reveló en forma de una zarza que estaba ardiendo, que se estaba quemando.
Vimos en el principio, cuando Dios saca a Adán y Eva del jardín, dice, vamos a sacar, que no sean como nosotros, plural, Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Y de ahí hay que creer, no solamente que Jesús es el Señor, no solamente que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, pero hay que creer que nuestro Padre lo ha enviado. ¿Qué dijo Jesús? Yo oro esto. Yo sé que tú me escuchas, pero yo lo digo delante de ellos para que ellos sepan que tú me has enviado. Right? Versículo 42. Para que crean que tú me has enviado. Hay que creer que Dios ha enviado al Hijo. Y si tú crees que Jesús es el Señor, si tú crees que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, semejante a Dios, si tú crees que el Padre ha enviado al Hijo llamado Cristo Jesús, o tú tienes una promesa. You have a promise. Y nadie o nada te puede quitar esa promesa. Nadie o nada te puede robar de esa promesa. ¿Qué es la promesa? Versículo 25, verse 25. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cuando perdimos a mi hermano Bertín González, ¿sabes qué? Los doctores, director del funeral dice muerto, pero nosotros sabemos que está vivo. Mi hermano Carlos Medellín, los doctores, el director del funeral dice que está muerto, pero en Cristo Jesús está vivo. Mi hermano John Moreno, mi hermano Compián, que su familia está presente en este servicio, y muchos otros que murieron en Cristo Jesús para nosotros en la carne. Dicemos, nunca digan de sus familias que murieron en Cristo Jesús, nunca digan, ay, pobrecitos de ellos. No, pobrecitos nosotros. Porque ellos están en la gloria, mientras que nosotros estamos luchando en este mundo. En Chicago, Illinois, hay un instituto bíblico sumamente famoso, es reconocido como uno de los mejores institutos bíblicos de todo el mundo. Se llama Moody Institute, Instituto Moody. Fue fundado por el pastor D.L. Moody, D.L. Moody. Era un gran predicador, tenía una iglesia en Chicago. Y un día D.L. Moody dijo estas palabras a su congregación. Les dijo, un día ustedes van a leer en los periódicos, D.L. Moody ha muerto. Y yo te digo, un día ustedes van a leer, ya no en el periódico, maybe en las redes sociales, I don't know. Van a leer, el pastor Rubén Villarreal ha muerto. Y dijo, el doctor Moody dijo, no les creen. Y yo te digo ahorita, no les crees. Dijo, porque estaré más vivo de lo que estoy ahorita. Y yo estaré más vivo de lo que estoy ahorita. La esperanza del cielo, la esperanza de vida eterna, la esperanza de una eternidad con Cristo Jesús. Déjame decirte que el cielo es sumamente, sumamente, sumamente hermoso. Más antes cantábamos, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando nos vemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando nos vemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Estarás más vivo de lo que estás ahorita. Termino con esto. Qué tan hermoso, qué es tan bello, qué es tan bonito es el cielo. Dice las Escrituras que tú nunca has visto algo tan hermoso como el cielo. Nunca has oído algo tan hermoso como el cielo. Ni ha entrado un pensamiento en tu corazón o en tu mente
como la hermosura que nos espera en el cielo. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha entrado al corazón de los hombres, son las cosas que les esperan a los que aman a Dios, allá en el cielo. Let's close our Bibles. Vamos a cerrar nuestras Biblias y vamos a orar. Thank you, Lord. Gracias, gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Dios Padre, yo te doy gracias que hoy pudimos venir, te alabamos, te adoramos. Y de ahí este momento que pudimos gozarnos con tu palabra. Yo sé que en la carne la muerte trae ansiedad para unos, miedo y inseguridad. Para muchos la muerte lo ven como algo sumamente poderoso. Pero yo te doy gracias que en tu misericordia tú nos enviaste un Salvador, alguien a salvarnos, alguien a rescatarnos. No enviaste un hombre, no enviaste un profeta o un sacerdote, no enviaste un ángel, sino que enviaste tu Hijo unigénito. Y tú nos enseñas que si ponemos nuestra fe en Él, si creemos en Él, si lo confesamos como Señor y creemos en su muerte y su resurrección, tú nos darás la promesa de la salvación, la promesa de la resurrección, la promesa de la vida eterna. Yo pongo mis hermanos en tus manos, Dios Padre. Que ellos pueden salir de aquí sabiendo que tu Espíritu Santo es el sello, las pruebas que ellos tienen la vida eterna. Y al que la muerte se le trata de acercar, yo pido por tu protección sobre ellos. Y sabemos, entendemos que es parte de la vida, que un día a este mundo vamos a morir. Pero de antemano te damos gracias porque sabemos que cuando cerramos nuestros ojos a este mundo, los vamos a abrir en tu presencia. Gracias, 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 Señor, por lo que nos espera en Cristo Jesús. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén.